Sean bienvenidos a su clase magistral de Introducción a la Sociología. Mi nombre es Dani Valeria Benítez, docente del Departamento de Filosofía. Esta semana daremos continuidad a las sesiones que venimos desarrollando y abordaremos el tema de partidos políticos y organizaciones sociales. Para iniciar, es importante definir qué es un partido político. Un partido político es un conjunto de personas con intereses en común y con afinidades ideológicas que tienen como objetivo llegar al poder, es decir, convertirse en gobierno. De acuerdo con Ware, un partido político es una institución que busca influir en el Estado. Frecuentemente intenta ocupar posiciones en el gobierno y usualmente tiene más de un interés dentro de la sociedad y en consecuencia intenta aglutinar intereses. Para Andrade Sánchez, el concepto de partido político, debemos considerar que se trata, en principio, de agrupaciones organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos. Según el Instituto Nacional Electoral de México, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Los partidos políticos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad de base personal y relevancia constitucional, creados con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas, mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de los candidatos en las correspondientes elecciones y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse. Su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. En un Estado de Derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres y su estructura interna y funcionamiento ha de ser democrático. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima solo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por tanto solo pueden ejercerse sobre quienes, en virtud de su opción personal, libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones. Los militantes de los partidos políticos tienen derecho a ser electores y elegibles para todos sus cargos, a estar informados sobre sus actividades y situación económica, a concurrir para formar sus órganos directores mediante sufragio libre y en la mayoría de los casos secreto, aunque no resulta preciso que sea directo. Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a utilizar los medios de comunicación públicos y a constituir coaliciones o agrupaciones electorales. Sartori desarrolla 3 premisas claves que posibilitan entender correctamente la naturaleza esencial de los partidos políticos. Primero, los partidos políticos no son facciones. Los partidos políticos son parte de un todo. Los partidos políticos son conductos de expresión. Sartori destaca al menos teóricamente la diferencia profunda entre los partidos contemporáneos y otros grupos que han buscado conseguir el poder en épocas pasadas. En primer lugar, afirma que una facción siempre es negativa e innecesaria y por ello evaluada como un mal, al contrario de los partidos,
que se dice son necesarios. Las facciones solo son la expresión de conflictos personales, de un comportamiento que valora al yo y desprecia lo público. Por esto, el combate entre ellas es solo una lucha por obtener prebendas, sin considerar el bien común, el interés general o los fines del conjunto social. Esta es la diferencia profunda entre los objetivos de una facción y de un partido político. Si bien en la práctica algunos partidos políticos se comportan de manera facciosa en función de cumplir sus objetivos, al menos teóricamente y en su origen no se plantea así. Esto no significa afirmar que los miembros de los partidos políticos actúen siempre por altruismo o pretender que se han eliminado las motivaciones políticas personales. Tampoco desconoce el que los impulsos de búsqueda del poder son una constante. Sin embargo, lo que diferenciaría un partido de una facción son los procesos y las presiones a que se han de someter esos impulsos y esos comportamientos. El político de partido y su comportamiento debe ser diferente de su motivación personal. El fin último debe ser el bien común. Ello porque los partidos son instrumentos legales constituidos para lograr beneficios colectivos y no privados, debiendo vincular al conjunto del pueblo o sociedad al sistema político, situación que no hacen las facciones. Los partidos políticos son órganos funcionales que cumplen ciertos fines y objetivos generales, lo que no son ni hacen las facciones. Ello ocurre porque un partido político es parte de un todo a cuyos fines debe servir. En cambio, una facción es una parte consagrada a sí misma, autorreferente, y aunque los partidos no son facciones, no se debe olvidar que fueron precedidos por estas. La advertencia es válida, pues es muy posible que los partidos caigan en comportamientos y actitudes propios de las antiguas facciones. Los partidos políticos son parte de un todo. Sartori señala que en términos semánticos la palabra partido expresa la idea de una parte relacionada con un todo pluralista. Así se concibe la comunidad política como el todo pluralista donde las partes son los partidos políticos. Según estas premisas, delimita el qué y el cómo de estos partidos políticos. El qué está dado por el fin de llegar al poder, ocupando los cargos de dirección del sistema político. El medio utilizado para conseguir este objetivo son las elecciones. Estas dos cuestiones constituirán la característica fundamental de la fuerza política llamada partido y permitirán distinguirla con nitidez de otras organizaciones que también interactúan entre el Estado y la sociedad. Así, cualquier organización pasa a ser partido político cuando su objetivo es llegar al poder utilizando las elecciones. Ejemplo de lo anterior es el caso de Solidaridad en Polonia. En principio solo era un sindicato obrero y campesino. Sin embargo, al expresar los intereses corporativos de sus bases sociales, los obreros y campesinos, se transformó en un partido político que a través de elecciones llegó al poder. El origen de los partidos es a partir de la construcción de estamentos, nobles y burgueses, lo que derivó en organismos representantes de clases e ideologías diferentes. Se constituyeron con el tiempo en híbridos con una vocación más universal del bien común. Sin embargo, en la medida en que la sociedad se ha hecho más compleja, los partidos se han transformado en meras máquinas electorales que tienen por único objetivo obtener el mayor número de votos para ganar una elección y así poder acceder legítimamente al poder. Aunque es una tarea compleja operacionalizar el bien general de la sociedad, no por eso los partidos deben defender los intereses particulares ni excusarse de la obligación de perseguir el interés colectivo en la búsqueda del progreso de la sociedad. En resumen, los partidos políticos son conductos de expresión. Sartori indica que pertenecen en primer lugar a los medios de representación,
Son un instrumento o una agencia para representar al pueblo y expresar sus ideas. Teóricamente, los partidos son instrumentos mediadores entre la sociedad y el Estado, que realizan una función expresiva, aunque en la práctica es cuestionable su eficacia como vehículo de comunicación política. La idea de función expresiva no se concibe solo en el sentido literal de transmitir hacia el Estado los intereses y demandas de la sociedad. Los partidos son algo más que una voz de la sociedad porque comunican exigencias respaldadas por una presión política. Sin duda que los partidos políticos, además de expresar, también canalizan. Los partidos pretenden organizar la caótica voluntad pública, agregan, seleccionan intereses y preferencias. Incluso se puede aceptar que los partidos políticos forman la opinión pública. Funciones de los partidos políticos. De acuerdo con Roskin, Cort, Medeiros y Jones, los partidos políticos cumplen las siguientes funciones. 1. Son puente entre los ciudadanos y el gobierno. Los partidos políticos son las instituciones por excelencia para hacer llegar las demandas de los ciudadanos al gobierno. Son los intermediarios. 2. Aglutinan los diferentes intereses de la sociedad. Si cada grupo de interés se convirtiera en un partido político, la sociedad sería un caos. Por tanto, los diferentes grupos con intereses afines se ven obligados a coaligarse y cooperar. 3. Integran a los diferentes grupos dentro del sistema político. Los partidos políticos aglutinan diferentes grupos de interés, dándoles la oportunidad de participar en la conformación de la plataforma política del partido. Los integrantes del partido se sienten representados y desarrollan un sentido de lealtad y respeto a las reglas del sistema político. 4. Socialización política. En la medida que integran a los diferentes grupos, les enseñan las reglas del juego político, preparan a los candidatos, les enseñan cómo hablar en público, cómo manejarse en los mitines, ayudan por tanto a la creación de políticos más competentes y comprometidos con el sistema. 5. Movilización del electorado. En las campañas políticas, los partidos políticos movilizan a sus electores en la búsqueda del voto. 6. Organización del gobierno. El partido político que obtiene el poder obtiene también puestos del gobierno y trata de establecer las políticas públicas de acuerdo a su ideología. Un partido de cuadros se caracteriza por ser un no muy amplio grupo de notables, una élite, de individuos relativamente bien posicionados en la sociedad y reunidos en dicho partido, usualmente para conseguir a través de este el éxito electoral individual. Surgen en el denominado Estado liberal y enfrentados así al paradigma totalitario de las monarquías absolutas del antiguo régimen. El Estado liberal aporta así el Estado de Derecho con todas sus positivas consecuencias. Los diputados de los partidos de élites en el contexto de un mundo marcado por fuertes restricciones en el sufragio no fueron simples delegados de un menor cuerpo electoral, sino más bien sus propios líderes. Son por lo tanto partidos de notables con un reducido número de afiliados. En este tipo de partidos se producía una conciencia casi perfecta entre el partido de los afiliados y el partido en las instituciones. Eran partidos con un pequeño núcleo de individuos con acceso personal e independiente a los recursos y con capacidad para situar a los suyos o a él mismo como representante en el Parlamento. El partido de cuadros responde a la noción de reunir notables para preparar las elecciones, conducirlos y mantener el contacto con los candidatos. Notables influyentes, en primer lugar, cuyo nombre, prestigio o brillo servirán de fiador al candidato y le cosecharán los votos. Notables técnicos, en segundo lugar, que conozcan el arte de conducir a los electores y organizar una campaña.
notables financieros, finalmente el nervio de la batalla. Un partido de masas se caracteriza por tener un número de afiliados o militantes relativamente amplio, que en realidad son los verdaderos dueños del partido. Un verdadero partido de masas necesita no solo de un abultado número de afiliados, sino asimismo de la participación esencial de esas bases en las decisiones más importantes, junto a un objetivo social que armonice igualdad con libertad. Los enormes vicios y patologías sistémicos del capitalismo hacen que nazcan en el siglo XX, de manera casi necesaria y natural, los partidos de masas. Esto es, los partidos que cuestionaban la explotación de la mayoría ciudadana por parte de una minoría elitista, con sensibilidad horizontal al concepto de igualdad y al final bloqueadora de la libertad real y formal. La técnica de partido de masa tiene como efecto sustituir el financiamiento capitalista de las elecciones con un financiamiento democrático. Estos reparten la carga sobre un número lo más elevado posible de miembros, cada uno de los cuales contribuye con una suma modesta. Cuando los partidos de masas ven cerca su acceso al poder para poder llevar a cabo su programa político, los líderes de los partidos de masas orientan sus actividades a cumplir los requisitos de la victoria electoral y se vieron cada vez más constreñidos por la realidad de la acción del gobierno. El resultado es una mayor tensión entre el partido de los afiliados, más idealista, y el partido en las instituciones públicas, más pragmático. La función de los partidos de cuadros y partidos de masas descansa en una infraestructura social y política. Los partidos de cuadros son también partidos con una ausencia casi literal de organización central. La mayoría de los miembros de estos partidos se apoyaban en sus propios recursos, por lo que no dependían del comité central del partido. El partido de élites es más un conglomerado de partidos locales con sus jefes que una única organización de carácter nacional. El partido en las instituciones era la cara dominante del partido de élites. Los partidos de masas simplifican el juego político porque resumen las diferentes alternativas ideológicas concentrando las mismas. El concepto de partido atrapa todo inicialmente fue creado y desarrollado por el politólogo alemán Otto Kirchheimer. Él consideraba que tradicionalmente los partidos de masa se habían caracterizado por ser organizaciones cuyos miembros se sentían identificados y unidos a partir de la idea de una clase social o incluso de una confesión religiosa, o hasta étnica nacionalista en algunos casos podríamos añadir. Esto hacía que los partidos se estructurasen en torno a un eje ideológico fuerte. Lo anterior comienza a cambiar en las democracias burguesas del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que se iba desarrollando el estado del bienestar y consolidando lo que sería el cambio postindustrial, aparece un nuevo tipo de partido que Kirchheimer denomina partido atrapatodo. Según el autor, los partidos atrapatodo se caracterizarían por priorizar la consecución de votos a costa de la ideología, es decir, sacrifican la propuesta ideológica para ganar más votos. El eje ideológico que definía los partidos se va difuminando, haciéndose vaporoso, intencionalmente ambiguo para conseguir captar el mayor número de electores. Sería la búsqueda de un centrismo pensado en atraer a un electorado lo más amplio posible. El sistema de partido se compone tanto de factores propios como de factores generales. Entre ellos, los factores internos, encontramos la tradición, la historia, las condiciones económicas y sociales, la religión, las etnias, los grupos nacionales, entre otros. Mientras que entre los factores generales, el régimen electoral sería el más relevante.
Según Duverger, la clasificación más simple sería la de contar el número de partidos dentro del sistema. Si existe uno, sería un sistema de partido único. Si existen dos, sería bipartidista. Y más de dos sería multipartidista. El sistema de partidos hace referencia al número de partidos, a sus interrelaciones, a sus alianzas, a la capacidad de negociación de cada uno de ellos. También hace referencia a su ideología y a su comportamiento frente al régimen electoral, que puede ser tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. El número de partidos depende entonces de la combinación de diversos factores. Un autor clásico en cuanto a este tema es Giovanni Sartori, quien clasifica los sistemas de partidos de la siguiente manera. Sistema de partidos competitivos. Partido predominante. Existen condiciones electorales justas entre los partidos. Sin embargo, existe un partido que gana las elecciones en forma consecutiva durante un periodo prolongado de tiempo. La rotación en el poder entre los diferentes partidos no es una realidad. Ejemplo, el Partido Democrático Liberal de Japón antes de 1980 y el Partido del Congreso en la India. Bipartidismo. Existen dos partidos que se turnan constantemente en el poder. En cada elección, ambos tienen posibilidades reales de acceder y mantenerse en el poder. Ejemplo, el bipartidismo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos y entre conservadores y laboristas en Gran Bretaña. Pluripartidismo se divide a su vez en pluralismo moderado, es cuando existen de 3 a 5 partidos políticos. La fragmentación partidista es moderada y los partidos ideológicamente también tienden hacia el centro. En este sistema se realizan coaliciones gubernamentales en forma frecuente para la formación de los gobiernos. Ejemplo, Países Bajos, Suiza, Bélgica y la República Federal Alemana. Pluralismo polarizado. Existe una multiplicidad de partidos. El centro ideológico se debilita y empiezan a tomar fuerza la extrema izquierda o la extrema derecha. Cuando los gobiernos se vuelven débiles o impopulares, los partidos del centro pierden fuerza y los partidos extremistas se convierten en una opción viable. Ejemplo, el caso Weimar en la República Alemana. Atomización partidista. Existen de 15 a 20 partidos pequeños. Ninguno es verdaderamente relevante. Este tipo de sistema existe en las primeras etapas de la vida democrática de un país. Conforme la democracia se va fortaleciendo, el número de partidos políticos va disminuyendo. En caso contrario, el sistema colapsa y se convierte en un sistema autoritario. En conclusión, los partidos políticos son muy importantes, ya que cumplen un propósito fundamental dentro de la sociedad, el cual es participar en la vida democrática de los estados, difundiendo y promoviendo la defensa de la dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de vida de todos, la prevalencia del interés general mediante el proceso deliberativo, el cual es fundamento primordial del ideal democrático y contribuye al fortalecimiento del orden constitucional de los estados. Espero esta información les sea de mucha utilidad. Hasta el próximo encuentro.